Usted decide. Su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Noche de lunes 6 de diciembre del 2021. Son las 8 de la noche con 1 minuto. Estamos en vivo en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2022. Su servidor y amigo Fernando Fay les agradece la sintonía. Recordarles lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, acompañado de don Sergio Araya Alvarado, analista político. Hoy, don Sergio y este servidor vamos a estar conversando sobre los 2 meses que se cumplen hoy del proceso electoral rumbo a las elecciones del 2022. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? ¿Qué podremos esperar de aquí a la tregua del 16 de diciembre? ¿Y cómo pintará enero? Bueno, se han dado acontecimientos, han quedado afuera 2 candidatos a la presidencia de la República, 2 personas que aspiraban a querer ser presidente de la República. Así que acompáñenos en esta noche de lunes para poder con don Sergio Araya y este servidor analizar estos 2 meses exactos de esta campaña electoral 2022. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fay. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Covealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. De ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros.
disculparme de antemano de alguna tos, de algún tema de afectación de este clima que lo hace uno caer en resfriado, pero bueno, aquí cuidándonos, buena limonada caliente, pastillitas, cuidándonos, no queda más. Como les decía, para el día de hoy, con nuestro analista político, don Sergio Araya Alvarado, vamos a conversar de los 2 meses que se cumplen hoy. El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones hizo un llamado a elecciones nacionales para escoger presidente y vicepresidente de la República y a los 57 nuevos diputados a la Asamblea Legislativa. Ya al día de hoy hemos completado esos 2 primeros meses. Vendrá un receso el 16 de diciembre, una tregua navideña que se llama, para con fuerza arrancar el 2 de enero y encontrarnos en las urnas electorales el domingo 6 de febrero del 2022. Don Sergio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, ya nuestro programa número 16 de Usted Decide de esta tercera temporada. También lo veo usted bien enchaquetado. Debe ser que por Coronado también está haciendo estos fríos que tenemos aquí en Desamparados. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a las personas que nos siguen todos los lunes, miércoles y viernes, y por supuesto al equipo de producción. Efectivamente, Fernando, esto está hecho un verdadero témpano de hielo, y la verdad es que la única manera de sobrellevarlo es bien abrigadito, y ojalá con una bebida bien Sergio, calientita para la garganta. Sí. Pero lo que está hecho témpano de hielo, ¿es Coronado o es la campaña electoral también? Bueno, la campaña de alguna forma sigue ese mismo camino. Se ha ido calentando muy levemente, muy levemente, con algunos temas, pero que, vamos a ver, siguen quedando siempre en el círculo de los que nos interesan estos temas. Digamos, errores estratégicos en materia, por ejemplo, de comunicación de algunos candidatos, dimes que te dirés, de unos contra otros, algún tipo de propaganda más agresiva de unos retando a otros, inclusive a hacer debates o invitándolos a que debatan cara a cara. Pero todo esto al final, de alguna forma, repito, queda muy en el ámbito de los dirigentes de esos grupos políticos o de la gente que como nosotros nos apasiona esta temática, ya sea por razones profesionales o por razones de hobby, y le damos un seguimiento permanente. Pero para el grueso de la población, realmente el asunto sigue frío. La gente está metida en sus cosas, la gente está más en esta época del año viendo a ver cómo encara las fiestas navideñas, que a diferencia de otras ocasiones, pues siempre van a generar alegría, siempre van a generar una pausa en el camino, siempre simbólicamente el fin y principio de año juega un rol importante para levantar el ánimo individual, familiar y social. Pero no podemos obviar que seguimos en una situación complicada, fruto de la pandemia por un lado, pero también como consecuencia de una crisis económica bastante fuerte que nos sigue golpeando a la sociedad como un todo. Y entonces, inclusive uno lo ve en el comercio, ¿verdad? Que, digamos, estas festividades que tienen un origen espiritual, pero que se han ido, digamos, comercializando con el devenir de los años, es un indicador, ¿verdad?, de que la situación no está del todo boyante, porque uno ve en los comercios pues que siempre hay gente adquiriendo sus regalos y sus cosas de cara a fin y principio de año, pero no es exactamente esa efervescencia, ese dinamismo que se mostraba en otras épocas o en otros años para esta época. Agreguémosle que por segundo año consecutivo, algunas de las actividades que por lo menos en San José hacen que la gente se sienta conectada con el fin y principio de año, una vez más no se van a llevar a cabo. Y estamos hablando de las corridas de toros, ¿verdad? Que en Zapote pues siempre han sido una tradición. Y por supuesto el Festival de la Luz, que ya tenía bastantes años y ya este va a ser el segundo año consecutivo en no realizarse. Y yo me imagino, aunque no lo han dicho, que tampoco ni el tope ni el carnaval se van a llevar a cabo. Entonces son cosas que de alguna forma también muestran, vamos a ver, palpitan el sentir nacional, un sentir nacional cargado de escepticismo, de preocupaciones, de pesimismo sobre lo que viene,
Y la campaña electoral, que en otras épocas hubiera sido sinónimo de esperanza, de por lo menos una ilusión de que algo puede cambiar cuando cambien, valga la redundancia, las autoridades políticas, no parece ser en este caso la situación. Más bien, creo que el grueso de la gente ni le importa mucho lo que esté pasando a nivel de la política, pues uno lo que observa es los famosos mítines que se hacen con, se supone, los protocolos de rigor para evitar los efectos de la pandemia, aunque también tenemos que aceptar que se ha ido relajando en términos generales esa rigurosa aplicación de los protocolos, ya no solamente en lo político electoral, sino en general en todo el país. Pero al final son las mismas personas, no sé si me explico, o sea, la dirigencia, son esos grupos que vos y yo en el pasado también sabíamos cómo se tenían que movilizar para llenar esos espacios, como lo hablábamos hace algunos, en uno de los programas anteriores, para tratar de generar una proyección de fuerza, pero al final yo lo vislumbro así, es para automotivarse los que están dentro de la organización específica y también para tratar de mostrarle a los de las otras organizaciones cuál es el, entre comillas, robusto peso político que se tiene. Pero en términos de la ciudadanía, en términos de la sociedad, en términos de ese 70, 80% que no está conectado con nadie en este momento, todo esto en realidad no hace mella. Es decir, y para la gente, repito, es un proceso electoral carente de chispa. Bueno, ahí se ha estado viendo ya pautaje publicitario y medios de comunicación abiertos, en televisión abierta, en televisión por cable, por supuesto lo que habíamos venido observando en redes digitales, en emisoras de radio, pero vamos, al final no hay todavía esa conexión y yo estoy cada día más convencido, pero bueno, esto ya es una apreciación muy personal, de que tenemos que ir entendiendo que ya esta es una sociedad muy distinta a la que nos tocó vivir a nosotros, y ni qué decir a la que les tocó vivir a nuestros ancestros. Y me parece, Sergio, que sí. Quiero que esa opinión la desbaratemos un poquito en positivo, la desmenucemos, no desbaratemos, perdón, en un ratito. Claro. Pero empecemos por el principio. Hace 2 meses, llamado a elecciones, y presumíamos que iban a ser 27 los candidatos a la presidencia. Hubo un sprint final de muchas agrupaciones, de muchos personajes. Todo vislumbraba que íbamos a tener una campaña con 4 periodistas como candidatos a la presidencia de la República. Eso cambió el panorama hasta de programas como el nuestro, que decíamos, bueno, 2 veces a la semana, no 3 veces a la semana, porque con tanto candidato, ¿cómo lo hacemos? Hoy, 2 meses después, 2 de esos 27 han quedado fuera de la contienda electoral. 2 de esos 4 periodistas, Camilo Rodríguez con Renovación Costarricense, que había sido el partido icónico de don Justo Orozco, en su momento de don Carlos Avendaño, porque llegó con ese partido a la Asamblea Legislativa, y de doña Vivian Quesada, quien enarbolaba la bandera del naranjazo de Fuerza Democrática, que también tuvo presencia en la Asamblea Legislativa con don Célimo Guido, con don José Merino del Río y con el señor González, que no me acuerdo su nombre, que era de Coronado, por cierto. José Manuel González. José Manuel, sí. Correcto. Y que el ícono también de ese partido fue don Vladimir de la Cruz de Lemus. Bueno, se quedan fuera. Pero don Sergio, se quedaron fuera a 2 días de que había que anunciar que ya empezaba la impresión de las papeletas, porque usted muy claramente en el programa que tuvimos hoy hace 8 días con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, le insistía a doña Eugenia que cuándo se iba a definir eso, porque al viernes de esa semana ya decía el cronograma que empezaba la impresión de las papeletas electorales. ¿Cómo ha sido esto también, don Sergio? Impresionante, de un sprint final de partidos y de un cierre de fotografía del tribunal resolviendo los alegatos de don Camilo, que ahora dice que irá a instancias internacionales, y doña Vivian, que dice que no lo comparte, pero que lo respeta porque es el Tribunal Supremo de Elecciones.
Bueno, es que este es un proceso igual, ya típicamente siglo XXI, típicamente el primero después de la celebración del bicentenario de nuestra vida independiente, ya tiene rasgos distintos a los procesos anteriores. Uno es ese, que es la mayor cantidad de aspirantes, porque a pesar, y ahora entramos en materia de lo que planteabas, a pesar de la eliminación de estos dos aspirantes y sus agrupaciones políticas, sigue siendo la papeleta más larga o más amplia en número de candidaturas que registra nuestra historia política reciente. Y es más, en toda nuestra historia creo que no han habido jamás 25 aspirantes a la presidencia de la República. Esto ya nos va homologando, yo no diría que para bien, con algunos otros sistemas políticos de América Latina que se han caracterizado justamente por esta amplia presencia de aspirantes, pero que además es reflejo de la fragilidad que están experimentando esos sistemas de partidos, especialmente en esos países, en esos sistemas políticos. Bueno, pareciera que Costa Rica va por esa dirección, ya lo hablábamos en otro programa. No es necesariamente esto sinónimo de una amplísima participación ciudadana, sino más bien de esa fragmentación que está experimentando el sistema de partidos políticos, donde surgen muchas agrupaciones que por primera vez van a intervenir en este proceso, o tan solo es la segunda vez que lo van a hacer porque surgieron para el proceso electoral anterior, o bien son partidos que están ahí, como lo hemos conversado en otras ocasiones, inscritos y listos para ser utilizados por liderazgos que provenientes de distintos sectores necesariamente requieren de una plataforma para poder postularse, dado que, otra vez reitero, nuestro sistema se caracteriza por el monopolio que en los partidos políticos tiene la representación política. Y el caso de don Camilo y el caso de doña Vivian son ejemplos claros de esto, es decir, eran personas que nunca se les había visto vinculadas a esas agrupaciones políticas que los iban a catapultar o que los iban a postular, más bien han pasado por distintas agrupaciones, en el caso de doña Vivian mucho más público y notorio su vinculación a Liberación Nacional y al arismo, especialmente dentro de Liberación Nacional, y don Camilo, pues que en algún momento se habló hasta que podría haber sido el aspirante presidencial del Partido Republicano Social Cristiano. Entonces, tampoco es que la no presencia de estos candidatos golpea estructuras partidistas sólidas, ¿verdad? Todo lo contrario, más podríamos señalar, por ejemplo, en el caso de Renovación Costarricense, partido que inclusive, bien lo planteaste, lo fundó Justo Orozco, que tuvo como último diputado a Gonzalo Ramírez, que llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa y que hoy aspira a una diputación por el partido Costa Rica Justa en la provincia de Heredia. Entonces, son agrupaciones que justamente estaban ahí engavetadas, y entonces cuando don Camilo y su círculo de colaboradores deciden tratar de utilizar esa plataforma para concretar esta aspiración de don Camilo, tienen que comenzar a correr con el tema de del cumplimiento del requisito, que es la renovación de las estructuras internas. Y bueno, pareciera que no les dio el chance, y esta fue la razón por la que el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó de plano esa inscripción, tanto la de él como la de los aspirantes a diputados, que si mi memoria no me falla, don Camilo también llevaba la doble postulación. Y en el caso de doña Vivian, bueno, Fuerza Democrática, ya lo planteaste, tuvo experiencia legislativa también hace rato, estaba prácticamente en el sarcófago de la agrupación política. También, como he dicho en otras oportunidades, aquí es muy fácil, entre comillas fácil, crear partidos, pero es prácticamente imposible suprimirlos. Y entonces ahí quedan en el registro de partidos políticos. Bueno, ahí estaba Fuerza Democrática, y bueno, doña Vivian halló en esa plataforma una opción para tratar de cristalizar su aspiración, y finalmente, por razones también de problemas de inscripción, en este caso por aparentes problemas procesales en la inscripción, no en la renovación del partido, sino en la inscripción de las candidaturas, es que doña Vivian queda al margen de esta contienda electoral. Pero bueno, estos son casos particulares. De los 25 que siguen en la lucha, tampoco es que todos representan partidos sólidos, tampoco es que esos liderazgos representan estructuras de las cuales surgieron, en las que se formaron, en las que fueron construyendo una identidad partidista, una visión de país a la luz de una determinada doctrina que han interiorizado, en la que se han ido formando a lo largo de muchos años, sino que muchas de estas agrupaciones, repito, además de que muchas son de reciente creación,
o algunas fueron, digamos, novicias hace 4 años y apenas van a participar en su segundo proceso electoral, son agrupaciones políticas sin identidad, sin estructura, donde estas personas lo que hacen es utilizarlas para sus plataformas, para concretar sus aspiraciones. Entonces, vea que doña Eugenia nos decía, con toda sinceridad, don Sergio, ya que la mencionabas, sí. Un poquito de condimento. También doña Vivian, claro, estuvo en el movimiento libertario como candidata a vicepresidenta hace 4 años. En ese recorrido que decías vos de la peregrinación en partidos políticos de ambos. Creo que en el caso de don Camilo, su peregrinación fue más buscando un lugar donde se le permitiera que le rindieran culto presidencial. En el de doña Vivian sí hubo una participación más activa con los Arias y con el movimiento libertario, con don Otto Guevara cuando estaba en ese partido. Y Sergio, claro, y un poquito más de lo que decía de empezar por el principio, porque se nos fue como detalle, que lo hemos hablado abundantemente, pero en este recuento de los 2 meses hay que mencionarlo. Un presidente del Tribunal Supremo de Elecciones que abre proceso electoral y que en la primera semana se despide de ese último proceso electoral y nos tiene hoy esperándolo para su discurso final el 15 de diciembre, ya que ha renunciado a partir del 16, ahora está en vacaciones. Otro elemento dentro de esa sazón que hay que darle a este proceso electoral, casi que en el ente, como bien decías vos, en el que le corresponde cuidar el proceso, ser el juez electoral. Es una frase que siempre me gusta recordar de vos, el juez electoral, que además decía doña Eugenia, el que tiene la última voz, ni el Ministerio de Salud en tema de lo que estamos viviendo, no, el Tribunal Supremo de Elecciones. Y digo esta sazón porque vean ustedes que le ha tocado a estos magistrados sin don Luis Antonio resolver esto que estabas planteando en el caso de don Camilo, un poco más por el fondo, por no haber estado las autoridades de partido debidamente refrendadas como tenían que ser las nuevas autoridades, y el de doña Vivian con un detalle de esos que no sé si solo en Costa Rica, pero es como para sentarse a llorar por parte de una agrupación política que hace un gran esfuerzo y al final, por no presentar las cosas de manera digital, lo hacen de manera presencial y extemporánea, porque creo que era hasta las 4 y lo hacen a las 4:30, y quedarse afuera por un detalle como esos en estos tiempos. Sí, pero terrible. Todos participa ese juez electoral y en esa conjunción de jueces no ha estado don Luis Antonio Sobrado por primera vez después de muchas campañas, Sergio. Correcto, es otro elemento importante. Antes de entrarle a esa parte, quería nada más concluir la otra idea señalando que, hablando de la debilidad del sistema de partidos y de que tanto candidato no es sinónimo de un sistema de partidos robusto, que decía ella y aceptaba que, inclusive con base en la experiencia de 2018 y de 2014, donde hubo 13 aspirantes a la presidencia, que tampoco hay, digamos, como preocupación de que vayamos a tener 25 miembros de mesa, ¿verdad? A razón de 1 por partido político, o en algunos casos hasta más, incorporando los partidos que están inscritos solo para aspirar a curules legislativas, que a la hora de las verdades, como son cascarones vacíos, entonces no tienen de dónde echar mano para engrosar las juntas receptoras de votos que en la legislación vigente desde 1953 se le atribuye a los partidos políticos esa potestad de designar los miembros de mesa que al juramentarse pasan a ser representantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero el otro tema es fundamental y ahí que quisiera tal vez plantear, porque ya lo contextualizaste muy bien, que a diferencia Sergio, de los partidos políticos, sí. Nada más un detalle interesante, es que me moves el foquito de la historia. Imagínate en los procesos que no existía auxiliar electoral y que se hubiera tenido que rifar la presidencia y la secretaría para recoger el material electoral
entre 25 partidos políticos que a lo mejor no tendrían presidente ni secretario, que no tuvieran miembros de mesa, y es donde a uno, en lo personal, que no me gusta la figura del auxiliar electoral, porque recuerdo a muchos miembros de mesa que decían: ¿cuántos años yo le entregué mi tiempo a mi país, a mi partido, con el mayor de los gustos, para que apareciera el tribunal nombrando auxiliares electorales pagados, y a nosotros no nos reconoció el tribunal nunca ni con un certificado de agradecimiento? Y que además nos llenáramos de auxiliares electorales que están por la plata y que de los procesos electorales no conocen absolutamente nada. Pero bueno, hoy hay que reconocer que con 25 partidos estaríamos con un problemón de quién iría a recoger el material electoral, porque a lo mejor reclamarían su derecho a presidir y a ser secretarios, aunque no tuvieran ni tan siquiera un fiscal general por cada centro de votación, Sergio. No, claro, desde luego. Y bueno, la figura del auxiliar electoral, ya lo explicaba doña Eugenia también, es fruto de la misma debilidad que los partidos comienzan a mostrar desde finales de los 90. Es que el problema fue, y recordar un poquito, ahora que hablabas de rebobinar en la historia, en 2012 literalmente hubo que correr para buscar gente, y recuerdo a personalidades como en ese entonces el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, más bien esto fue para el 2006, recuerdo a un Franklin Chan también, literalmente matriculándose como auxiliares electorales para, a partir de su ejemplo, incitar a otras personas a que lo hicieran, porque los partidos, y esa es una señal, una de las tantas, que muestra esa debilidad que vienen mostrando en general todos los partidos políticos, es justamente que ya no tenían la capacidad simplemente de conseguir gente. Ya aquellos que habían entregado, como lo dijiste, sus horas a la patria y a su partido de preferencia, y se han ido, como todos en la vida, envejeciendo. Algunos ya nos han dejado, se han adelantado en ese camino a la eternidad, y entonces ya no quedan, o quedan muy pocos de esos que están dispuestos o que estaban dispuestos a entregar horas por una causa. Y eso también es un tema interesante a analizar, ¿verdad? Nuestra cultura política también creo que por ahí ha ido sufriendo transformaciones, y hay muchas cosas, ¿verdad? Que si ya uno las comienza así a enumerar, va determinando que es importante verificar qué se puede ir mejorando, qué se puede ir sustituyendo, qué se puede ir cambiando, y no vivir en la nostalgia del pasado, porque el pasado ya se fue y no va a volver más. Eso es importante tenerlo muy claro, como los que están nostálgicos añorando el bipartidismo, o sea, que sigan, perdonando la expresión, durmiendo de ese lado. O sea, eso ya no va a volver. Simplemente hay una realidad a la que tenemos que entrarle con claridad y con proactividad. Pero lo que quería plantear, Fernando, con respecto al tema del tribunal, es que a diferencia de los partidos que están muy débiles, me parece que la ausencia de don Luis Antonio, que en otras circunstancias hubiera podido provocar un cisma en otros países, imagínense que el presidente del organismo electoral, como lo planteaste muy bien, a 8 días de haber arrancado oficialmente el proceso, tenga que dimitir, bueno, hubiera causado una conmoción y una pérdida de credibilidad impresionante, y sería motivo hasta de posibles expectativas de suspender comicios, ¿verdad? Parece muy apocalíptico, pero ha ocurrido en otras latitudes. Bueno, en el caso nuestro, y no por don Luis Antonio, ¿verdad?, sino por la solidez de la institución y de quienes quedaron en su lugar, pues prácticamente ha pasado desapercibida su ausencia. Y más bien, como bien lo planteaste, ya les tocó a los magistrados que quedaron resolver un tema que no deja de ser polémico. Ya lo planteaste, ya don Camilo pues hará sus alegatos y tiene todo el derecho de hacerlo, es un Estado de Derecho, pero el tema es que eso retrata lo complejo que era resolver esos temas, y sin embargo estos magistrados que quedaron lo asumieron sin ningún problema, y el proceso ha continuado en la parte que le toca al tribunal, ¿verdad? Tanto como organizador y administrador como juez electoral, el proceso ha continuado sin don Luis Antonio Sobrado. Eso demuestra una institución más fuerte, una institución sólida. Digamos, si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, al interior de un partido político, probablemente ese partido se descabeza y ya no puede participar y se desmembra completamente. Entonces, eso también es otro indicador. Perdón. Se le podría haber hecho a un partido político, como decimos, un mundo para quien firmaba los documentos para inscribir al partido si le hubiera renunciado.
Y Sergio, Correcto. también hay que reconocer la entereza de don Luis Antonio de iniciar el proceso, porque don Luis Antonio, hay que decirlo abiertamente, sabía antes de iniciar ese proceso que ya se le venía la situación relacionada con su cuñada. Ya se había realizado la asamblea del partido de don Drago Dronalescu, que escoge a don Rolando Araya y a sus vicepresidentes, a don Orlando Guerrero y a doña Ana Lupita Mora. Lo que faltaba era la consumación de la presentación formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y aún así no genera el sismo de renunciar antes, que hubiera sido todavía poner más en duda el prestigio del tribunal, sino hacerlo de la forma en que lo ha hecho. Que además me parece, Sergio, muy interesante, cuando tuvimos aquí en el programa a la presidenta en ejercicio, doña Eugenia, y por lo que he visto en otros medios, que también empieza a darle un giro diferente al estilo de don Luis Antonio. Y creo que esa frase contundente de ella, que aunque están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud los protocolos en materia electoral, quien decide es el tribunal. Y lo digo así abiertamente porque las voces de odio de este país habían querido siempre ligar a don Luis Antonio con el Partido Acción Ciudadana y ni qué decir con su gobierno. Me parece, no sé si a propósito, pero doña Eugenia deja claro, a mí no me vengan a juntar con los que yo no estoy. Somos el tribunal, tenemos nuestra responsabilidad y así la asumimos. Correcto. Sí, no, además, bueno, obviamente ella tiene un estilo propio de conducción, es la primera mujer que le corresponde liderar el Tribunal Supremo de Elecciones en toda la historia de este organismo que data ya de bastantes años. Y sí, digamos que un aspecto que no llama la atención, que es muy importante porque robustece esa solidez institucional, es esa independencia con la que se ha venido manejando, y que evidentemente en el caso del Ministerio de Salud, como bien lo planteas, lo ha dejado más que claro, ¿verdad? Es decir, no es que no se van a aplicar protocolos, por supuesto que se van a aplicar, pero estamos muy claros que quien llevará o quien lleva la última palabra va a ser siempre, en procesos electorales, por supuesto, el Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso me parece muy importante porque le genera esa credibilidad, esa confianza, independientemente de que siempre habrá actores sociales que se encuentren disconformes o que buscarán los pelos en la sopa, como se dice popularmente. Pero bueno, ese es otro tema que efectivamente ha, digamos, visto este proceso electoral como digamos, un tema también singular del mismo. Y por supuesto, a lo largo de estos 2 meses, otros temas que han venido haciendo mella es, por ejemplo, la realización ya de los primeros... Sergio, señor. Si querés que veamos esos otros que han venido haciendo mella, nada más vamos un tirito a un corte y ya regresamos. Perfecto. De acuerdo. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. De ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos.
Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Ocho de la noche con 36 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide. Gracias a doña María Luisa Rojas Zamora, que nos deja el reporte de sintonía, y a Grace Espinosa Cortés, también agradecerle su reporte de sintonía desde Punta Arenas. Estamos conversando hoy con don Sergio Araya Alvarado, analista político de este programa, sobre lo sucedido en estos 2 meses de campaña electoral. 6 de octubre fue el llamado a elecciones nacionales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy, 6 de diciembre, estamos cumpliendo 2 meses de campaña electoral y nos restará de aquí hasta el 16 de diciembre tregua navideña. Nosotros también la vamos a cumplir, y el 2 de enero con fuerza arranca la etapa final del proceso electoral para encontrarnos en las urnas el domingo 6 de febrero del 2022, esperando a quienes serán los nuevos 57 diputados y diputadas, y hay que decirlo francamente, y en quiénes serán las 2 personas que irán a una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Sin duda alguna, don Sergio, no hay que tener bolita mágica solo para tratar de ver qué va a salir en el gordo navideño, pero de que vamos a segunda ronda, con lo que hemos vivido en estos 2 meses, tendría que pasar algo, ya uno no puede decir, tendría que suceder una pandemia, ya no sucedió, tendría que suceder algo inimaginable para que no fuéramos a segunda ronda electoral después del 6 de febrero del 2022, Sergio. Definitivamente, creo que dentro de la incertidumbre que caracteriza este proceso, la falta de predictibilidad que se puede tener, fruto de lo que hemos también conversado, tanto este servidor, vos y los colegas politólogos que nos han acompañado en varios de los programas, que es el tema de la volatilidad electoral, el tema de la falta de adherencia histórica ya a partidos políticos, que cada vez va en vías de extinción ese ligamen. Pues más allá de todo eso, creo que lo único que sí es cierto como consecuencia en parte de eso es justamente esa posibilidad de una segunda ronda, porque vamos a ver, todos los estudios van mostrando cómo los niveles de apoyo a los diferentes aspirantes siguen siendo bajos, sigue imperando mayoritariamente el grupo de personas que no tiene definido a quién respaldar, a pesar de que hay un sector importante de gente que dice que quiere ir a votar. Habrá que ver ya conforme se aproxime el día de la elección si esa actitud se mantendrá o no. Pero más allá de eso, lo que sí es una realidad es que prácticamente los liderazgos cada vez se van empequeñeciendo en términos de arrastre electoral, en términos de la capacidad de movilizar electores. Y bueno, lo vimos en 2018, ya no especulativamente, sino con datos reales. Siempre me gusta recordarlo. Don Fabricio y don Carlos pasaron a una segunda ronda. Cada uno no llegó ni al 25% de los votos válidamente emitidos, que recordemos, los votos válidamente emitidos no incluyen ni los blancos, ni los nulos, ni tampoco los, obviamente, los que del todo no acuden a las urnas, ¿verdad? O sea, el abstencionismo no está contemplado. Entonces, cuando usted le resta todo esto, ya del padrón electoral total, ese 24, ese 21%, que en el caso de ellos registró esa elección, puede bajar perfectamente a 18 o 15% respectivamente. O sea, eso significa que del total de personas que habían sido convocadas a las urnas, ellos dos lograron apenas
ni una tercera parte del total del padrón a su favor. Pero ojo, y fueron los dos que quedaron de primeros. Los otros 11, en el caso del proceso electoral anterior, que tuvo 13 aspirantes, ni siquiera lograron esas cifras. Entonces, a lo que quiero llegar es que la realidad es que tenemos ahora liderazgos cada vez más débiles. Y no es peyorativo, es que lo indican los números. Y bueno, y los estudios de opinión, sí. Y muy importante que es que ese es el número para definir un liderazgo, no el 1.300.000 votos de una segunda ronda electoral, que como bien lo decís, no demerita el que el presidente Alvarado Quesada los haya logrado para ganar, no, por supuesto, esas son las reglas del juego, pero los liderazgos propios, y recordemos que con don Víctor Borges lo hablábamos aquí, que muchos de esos votos no fueron votos por él, sino contra Fabricio Alvarado o contra Ronnie Chávez, como lo hablábamos ese día. Y muchos de los votos de don Fabricio en la segunda ronda, que superaron los que sacó en la primera, eran votos contra el PAC, contra Luis Guillermo Solís, o contra algunos temas en específico. Entonces, insistir que no demeritamos el triunfo obtenido por el presidente Alvarado Quesada en segunda ronda, porque las urnas así lo dijeron. Pero esos liderazgos de los que don Sergio nos está haciendo el relato se fundamentaban en la primera vuelta, en lo que respondían cada uno, en lo que era la gente que creyó en ese mensaje, que además, Sergio, sí es una ventaja del multipartidismo versus el bipartidismo, donde nunca sabíamos en realidad si la gente creía en el mensaje, lo entendía, no, simplemente rojo y azul, verde o blanco. Hoy, con esa atomización, no me atrevo a decir que lo tienen más claro, pero hay un poco más de gente que tiene más claro el por qué está con uno u otro o por qué no está con uno u otro y buscan casa en algún lado. Y la preocupación que nos llevará a lo que estamos viendo hoy es al aumento de los que ni con uno, ni con otro, ni con 23 están sintiéndose a gusto. Correcto, no, el tema de la falta de representación política que proyectan los aspirantes es un tema delicado para el mismo sistema, estamos claros, porque va debilitando, digamos, el apoyo difuso al sistema. Todavía sigue siendo un apoyo importante en el entendido de que mucha gente ve en la elección un mecanismo para resolver los asuntos políticos, ¿verdad? No están pensando, como lo he dicho en otras ocasiones también, en irse a la selva o al bosque lluvioso con armas y organizar un grupo ahí insurgente. Esos pues pequeños grupúsculos que en algún momento han surgido, pero que son realmente, que están dentro del margen de error de una encuesta, podríamos decirlo en esos términos. Pero en general, el ciudadano común y corriente y el grueso de la ciudadanía costarricense todavía ve en ir a las elecciones un mecanismo válido para tratar de resolver, de tomar decisiones de naturaleza política. Entonces, eso es lo que llamamos un apoyo difuso al sistema. Bueno, ese todavía se mantiene, pero sí se va erosionando, y una de las maneras en que se va erosionando es justamente cuando los operadores del sistema, estos aspirantes a ocupar cargos en los puestos de decisión popular, que son electos, de decisión política, que son electos popularmente, comienzan a perder credibilidad y comienzan a perder esa capacidad de conexión con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces no se trata ya de que hayan 25, pueden haber 50, pueden haber 200, pero prácticamente de todo no se hace uno en el entendido de la representación que esa ciudadanía o un segmento importante de la ciudadanía está reclamando. Y eso sí es un tema delicado. El otro tema es que, es cierto lo que planteaba, yo manejo una hipótesis, obviamente eso habría que investigarlo ya a profundidad, y ya además queda poca gente como para poder hacer esas averiguaciones de rigor que tengan verdaderamente validez científica, y es lo que planteaba. Yo creo que en alguna época del bipartidismo, más allá de criterios y de autonomía en la decisión del voto, lo que imperaba era esa adherencia, esa tradición, ese inclusive respaldo que era transmitido familiarmente. Yo siempre he dicho, a manera de guasa,
que no es que los partidos de antes eran mucho más sólidos que los de ahora, tal vez tenían algunas cosas distintas a los de ahora, se dedicaban más, por ejemplo, a la formación de sus cuadros, trataban de mantener estructuras más o menos permanentes a lo largo y ancho del territorio nacional, y eso hay que reconocérselos. Pero también es cierto que en esa labor de convencimiento de la ciudadanía, mucho de ese trabajo ya se lo hacía la familia. Es decir, porque prácticamente el hijo, la hija, lo que hacían era obedecer el mandato, y usualmente porque eran familias bastante patriarcales, lo que el pater de familia, como se dice, establecía, ¿verdad? Era obedecer esa directriz. Entonces era que usted era de un partido o de otro porque su padre así se lo dictaba. Sergio, o como también algunos relatos dicen, lo que la mamá dictaba y llevaba, porque en muchas ocasiones era también la división familiar, donde si papá era mariachi y mamá era liberacionista, quien ejercía más fuerza, no se hablaba de política, pero tendía a irse muchas veces en función de la mamá. Y ni qué decir de los abuelos, ¿verdad? Claro. De la tradición del abuelo que decía, cuidado ustedes, hijos o nietos, me va a salir uno votando así o asá. Y entonces había un tema de temor impresionante en el ejercicio del cumplimiento del voto. Y no podemos negarlo, Sergio. Además, el miembro de mesa de la localidad tenía bien campaneados a quienes eran unos y a quienes eran otros. Así También había un ejercicio de que cuando se llegaba a la mesa, el miembro de mesa que no era afín al partido de uno, como que con gusto no le entregaba la papeleta, ¿verdad? Era parte de un ritual, de un ceremonial, como hablábamos el otro día de las anécdotas en esas mesas de votación donde uno que le tocó dar capacitación electoral a miembros de mesa, aún siendo muy joven, y era decirle al miembro de mesa del partido de uno, mire, no acepte comida, le vamos a traer la comida, le pueden echar algo para que a usted le dé mal de estómago, para poder hacer chanchadas ahí en la votación, todo eso se decía, pero era por ese temor de la fuerza con la que se había ejercido la vocación política de quienes votaban y quienes estaban en las mesas. Y Sergio, es hipótesis tuya que como decís, ya no habrán algunas fuentes primarias. Yo creo que con lo que uno ha vivido y ha visto, lo que se sucedió lastimosamente ahora, como en todo, fue que fueron los extremos. Antes era la imposición y ahora es la cero discusión. De en casa no hablemos de política, no nos metamos en nada, y se fue al otro lado, no sé, y esa sería otra hipótesis interesante a corroborar, si por tanta presión que hubo, las nuevas generaciones ya no quisieron saber del tema, o simplemente se dio porque se dio, ¿verdad? Pero muy interesante esa hipótesis tuya, porque quienes vivimos esa etapa así lo sentíamos en la respuesta cuando uno tocaba la puerta haciendo el censo. Mire, Fernandito, ¿qué voy a decir yo? Con 15 años era Fernandito y 14 años, llamándonos padre e hijo igual. No pierda tiempo. A mí mi partido, si me pone un chancho, por un chancho voto. Y esa es la vivencia política. Cuando usted decide, ahí no decide papá, mamá. Y Sergio, lo impresionante, y con esto cierro esta participación mía aquí, es que además lo respetaban en la mesa. Correcto. Porque una cosa podría hacerse con el voto secreto, que el papá y la mamá le dijeran, mire fulanito, usted recuerde que cuidado va a votar por la unidad, o usted por liberación. Y ya frente a la papeleta, yo no sé si el aspecto coercitivo había sido tan fuerte, pero la gente cumplía. O no se complicaba y decía, ¿y para qué? Puc, puc, se acabó. Bueno, ni puc, puc con el dedo, la manchazón de dedos. Pero que era igual, Sergio, y perdón por lo adicional, cuando decía la gente, es que entregan diarios por cambiar votos. Y yo veía los resultados de la votación y eran los mismos de siempre.
Eso no Más bien decíamos, la la gente se gente ha no es vuelto tan muy maje. práctico. Claro, Claro. claro. Perdón la expresión popular de ser tan maje, y por supuesto, usted tráigame el diario, yo al final voto por donde yo quiera, o porque Correcto, mi papá y mi mamá me dijeron que tenía que votar. Por correcto. ahora tengo 3 semanas de comida gratis gracias a los partidos políticos que se la creen. No, no, totalmente. Eran todos estos rasgos y estos aspectos no escritos en los libros de historia oficial que Fernando ha venido eh, relatando, eran parte de esa cosmovisión, de esa realidad política de los años anteriores y que reitero ya no son del siglo XXI, ya esta es otra realidad totalmente distinta y sí me parece que todavía hay actores políticos y aquí da igual si son de partidos emergentes o de partidos con larga trayectoria, eh, que no han entendido todavía, que no han comprendido todavía. Es decir, en este momento ya las Se manifestaciones de quedaron en fuerza, blanco y negro. efectivamente cuando estamos ahora en un multicolor y además súper degradado, como dicen ahora, ¿verdad? En realidad, me parece que tanto en la comprensión de esa realidad, en la comprensión del electorado, eh, en que ahora el electorado, pues no todo, pero cuando hablo del electorado me voy a referir a segmentos, ¿verdad? No puedo decir con rigor cuánto del total, pero sí pienso que un grueso importante de ese electorado, como bien lo planteabas, es más independiente, es más autónomo, y no solamente en esto, ¿verdad? Esta es una de las expresiones, pero hoy los jóvenes son más autónomos, hoy los padres, los que somos padres, podemos decirlo con total y absoluta realidad, tenemos que negociar con nuestros hijos, es decir, no es imponer, sino es negociar con nuestros hijos. Y yo contaba, creo que en el programa con Ronald, la anécdota de que más bien en estos últimos procesos electorales ellos sí lo han registrado y ahí sí hay datos estadísticos que sustentan lo que voy a decir, más bien operaba a la inversa, eran los nietos los que le decían al abuelo, no, quítate esa tradición ya, eso es completamente del pasado, hoy hay que apoyar a fulano. Y ojo, ni siquiera partido, a fulano. Y O entonces el Sergio, adulto lo hacía. o le decían, abuelito, si usted no va a votar porque voto yo, yo no lo llevo a votar. También, Es el chantaje también del nieto en el ejercicio del voto del abuelo, ¿verdad? claro. Cuando usted y yo, Sergio, podríamos haber pensado No, no, es otra realidad. bueno, es que ni tan siquiera. Y don Sergio, perdón, pero antes de que se me olvide, en blanco y negro, ese tipo de cosas, y hoy, 6 de diciembre del 2021, se cae el jefe de campaña de prensa de Liberación Nacional por hacer un video o por no editar un video, no revisar un video estilo de los 70s y los 80s. Correcto, correcto. Más allá de las explicaciones, para aterrizar ya en la realidad de nuestra campaña electoral actual, más allá de las explicaciones que haya dado el señor Carlos Roversi, que es una persona muy reconocida, exministro de Comunicación en una de las administraciones liberacionistas últimas, una figura, digamos, que yo particularmente, ex vicecanciller, Ex vicecanciller. Sí. Una persona que yo particularmente respeto mucho. Bueno, él creo que con mucho sentido práctico ha entendido que lo mejor es hacerse a un lado, pero ciertamente, y más allá de si uno comparte o no las explicaciones que circuló en redes, ciertamente, el video, sea para las razones por las que lo hayan hecho, efectivamente, esa fue la primera impresión que me produjo cuando lo pude ver. Retrotraerme a las campañas de los años 80, tal vez las de los 70 no, porque la televisión no estaba tan fuertemente arraigada, pero sí las de los 80. Sí recuerdo esa evocación de las personas de mayor nivel de vulnerabilidad social, tratando entonces de, en aquel entonces se veía positivo porque era más bien la demostración de la conexión que tenían estos partidos políticos con esos sectores de la sociedad. Hoy, que es parte de los cambios que a la gente le cuesta entender, hoy más bien se ve al revés, hoy se ve como una burda, inclusive, perdón los epítetos que voy a usar, sucia y descarada manipulación de la pobreza, de la vulnerabilidad. No sé, lo más triste es que se parezca
a las campañas de los 80s y principios de los 90s, porque demuestra la incapacidad de los gobernantes de turno de haber acabado o disminuido esa brecha. Que es todavía la mayor ofensa, ¿verdad? Es ofensa por utilizarse para publicidad, para tratar de motivar no sé qué. Pero lo peor es de fondo, que aún utilizándolo demuestran quienes aspiran, y en este caso Liberación Nacional, que ha estado en el poder, y en el poder en los 90s y en estos primeros 20 años, en 2 gobiernos, con uno que repitió, que utilizó ese tipo de anuncios en los 80s, y con la primera mujer presidenta, siga siendo la pobreza parte de nuestras campañas electorales, porque en vez de disminuirla, la hemos aumentado. Hablo aumentado en función de país y la inoperancia de los gobernantes de turno. Claro, no, esa parte ya de por sí es de fondo y obviamente eso ya debería llamar a la reflexión, eso que estás planteando, ¿verdad? Pero circunscrito al tema de la campaña, sí me llama poderosamente la atención, porque el abordaje es el típico de esos años que, repito, hoy hay una hipersensibilidad muy distinta que hace que estos temas sean enfocados desde otra lectura completamente diferente a la que se utilizaba antaño. Y pongo un ejemplo del ministro que, por cierto, era de Liberación Nacional y fue uno de los ministros que temporalmente ocupó la cartera del Ministerio de la Presidencia en este gobierno, ¿verdad? Cuando, para querer dar un ejemplo sobre un tema, hizo referencia al autismo y fue malinterpretado y generó una reacción furibunda de asociaciones de padres de hijos con condición de autismo. Y bueno, no fue esa la razón que lo llevó a renunciar, pero sí, digamos, o que le pidió, o la que provocó que el presidente le pidiera la dimisión. No digo que esa haya sido, pero sí fue una de las que generó más, incendió más el asunto, ¿verdad? Tensó más la situación y le fue restando margen de maniobra a ese ministro de la presidencia. Con esto quiero decir que efectivamente hoy hay que tener un cuidado, y lo hemos conversado extra cámaras, hasta con el tipo de expresiones que uno utiliza, los ejemplos que toma de referencia, y entonces en ese contexto, en una campaña electoral, no comprender que esto lo que iba a generar era una profunda indignación, que además en redes todo corre a velocidad real, pues sí, lo que demuestra es que todavía además, esos dirigentes no comprenden que estamos en pleno siglo XXI. Y además, el que no sabía por qué había renunciado Roversi, lo supo a los 5 o 10 minutos, porque ya el video con el documental había recorrido campo, Sergio. Bueno, nos pasó a nosotros. Estábamos en el WhatsApp, don Sergio y yo, intercambiando la renuncia de Roversi, pero sin tener el material de fondo. Y por un tercero nos llegó el material y nos dimos cuenta de lo que se estaban refiriendo. Y don Sergio, se vino a mi mente también don Fernando Zumbado, quien fue ministro y que era ministro o presidente en el Lima, no me recuerdo bien, creo que era ministro de Vivienda, cuando cometió aquella osadía, si más no me equivoco, de un acordeón en un precario en Pavas, y además de quedarse a dormir. Fue así, don Sergio, no sé si usted también lo recuerda. Mundo rechazo, no sé si es que no me escuchas. No, ahora sí, ¿te recordás de lo de Fernando Zumbado? Sí, claro, por eso te decía, él fue ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos y se suponía que lo que quería era demostrar sensibilidad para con las necesidades de segmentos a los que ese ente, digamos, dirige su política pública, pero lo que causó fue rechazo, porque, es decir, esas cosas hoy no producen conexión. Es más... Y eso ya es de este siglo, porque eso sucede, no sé si con doña Laura... Arias. No, creo que fue en la administración Arias, en la segunda de don Oscar Arias. Pero por eso, o sea, es que es una realidad. Estamos con una sociedad muy distinta. Por eso yo ponía el ejemplo, y perdón, en la parte micro, de cómo ahora los padres de familia nos toca, y yo me incluyo, negociar con nuestros hijos. Los educadores tienen que negociar con los estudiantes.
Y bueno, algunos dirán, tienen sus cosas positivas, sí, yo aquí no entro a valorar si es malo o bueno, aclaro eso. Cada quien pues creará su propia valoración al respecto. Nada más estoy diciendo son realidades objetivas que hoy viven y que de alguna forma van a reflejarse en lo político electoral. Ahora le pasamos el video a sus hijos, don Sergio, no se preocupe para que nos lo comenten. Correcto. No, pero es cierto. Entonces, al final, es una sociedad tan distinta, que además se mueve con otras motivaciones. Ya lo decíamos, los grandes éxitos del PAC del 2014 y del 2018 fueron justamente movilizar esos otros temas que para los partidos más antiguos podrían pasar desapercibidos o podrían estar en un segundo o tercer plano en el lugar de prioridades. Porque una cosa que comentábamos, si mi memoria no me falla, con Ronald y también con Ronald Alfaro del CIEP y con Víctor Borge, de Borge y Asociados, es que aunque en las encuestas la gente siempre dice cuáles son los principales problemas, y generalmente son desempleo, corrupción, costo de la vida, problemas, seguridad, no necesariamente esos son los problemas, no necesariamente son los temas que motivan a la gente a ir a votar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la campaña pasada, no todos, pero un alto porcentaje de los que terminaron apoyando a los dos Alvarado tenían otros temas como su prioridad a la hora de decantarse y de tener esa razón de ser para acudir a las urnas. Don Sergio, vea que el éxito del no al TLC y de mucho de la campaña del PAC ha sido un corazón el símbolo, porque al final termina siendo ese el que decide y no el tema que preocupa en el país. No claro. Necesariamente en encuesta yo digo es empleo, pero a la hora de la verdad todos en casa tenemos empleo y me interesa más que haya matrimonio entre personas del mismo sexo o que seamos un estado laico. Y al final es un tema ligado al corazón más que a la mente. Claro, hay un raciocinio pero hay un tema de énfasis de corazón. Pero con el corazón en la mano, tengo que ir a un corte comercial, don Sergio, porque estamos a mitad del programa y podamos hablar de eso, porque sin duda alguna no entendemos, don Sergio, ni amigas y amigos, por qué la clase política y los que están detrás siguen sin hacer la lectura de los nuevos tiempos en los que estamos. Permítanos ir a un corte comercial y ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait.
Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Están en su programa Usted Decide con su servidor y amigo Fernando Fait y don Sergio Araya Alvarado, analista político, quien es parte de este programa que se transmite los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche rumbo a las elecciones nacionales del 2022, del 6 de febrero del 2022. Agradecemos a los que nos acompañan en el Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de Antena 6 y Facebook Live de En la Esquina del Parque, y a todos los que nos siguen por la plataforma de Antena 6 en las distintas cableras. Muchas gracias por su compañía. Este es el programa número 16, iniciamos el 1 de noviembre y aquí estaremos hasta el 16, 17 de diciembre, haremos una tregua navideña, regresaremos el 2 de enero, todo el mes de enero y también en febrero para analizar los resultados de las elecciones de ese 6 de febrero del 2022, en las que ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de escoger al futuro presidente de la República, o por lo menos a dos de los que van a ir a una segunda ronda para ser presidente de la República, y a 57 diputados y diputadas. Don Sergio, antes de irnos al corte hablábamos del blanco y negro, de la connotación de que las campañas electorales ya no deben pensarse como se hacían antes. La gran incógnita, Sergio, es con la cantidad de equipos que hay detrás de las campañas electorales, expertos en comunicación, en publicidad, ¿por qué seguiremos viendo campañas electorales iguales? Matizadas tal vez, no iguales completamente, pero con temas de fondo como los que oímos en los 80s, en los 90s, y que hoy, a 21 años, casi por cerrar el año 21 de este nuevo siglo, yo siempre recuerdo un programa que se llama Ponea Franchella, de Guillermo Franchella, que tiene un personaje que es seguidor del equipo Racing en Argentina, pero es un personaje dentro de la serie en blanco y negro. Él sigue con la época de gloria del Racing, viste como el Racing, piropea a las mujeres como en aquella época. Entonces yo digo, se quedan en blanco y negro como en esa serie, en el sketch. Nuestros partidos pareciera que creen que siguen siendo campañas políticas en blanco y negro y en televisor se me acaba de ir el nombre, de bobinas, ya estoy como para meme cuando me equivoque, de los tubos estos, ¿verdad? Sí, ya nada de LCD ni pantallas, no. ¿Por qué será, siendo gente tan profesional y algunas tan joven, Sergio, que uno dice, ¿será que así nos ven a los votantes? Que el problema no son los publicistas, sino que son los votantes. Bueno, también hay que hacer excepciones, ¿verdad? Sin que sean tampoco muy distantes, pero digamos, y las experiencias exitosas de los últimos 2 procesos electorales han mostrado algunos adelantos, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Yo, ahora que hablábamos de los temas que movieron a los electores, especialmente en el proceso anterior, y hablaba del corazoncito y demás, recordemos que tal vez no fue el factor más decisivo, pero la marcha que hizo, el encuentro, me acuerdo, la manifestación pública con animalitos que organizó el entonces candidato don Luis Guillermo Solís, que para algunos otros resultó hasta irrisorio,
hasta burlesco, pudo haber significado también un punto de apoyo importante, porque se estaba dirigiendo a un sector que dentro de sus problemáticas más importantes está justamente el tema de los derechos de los animalitos, de las mascotas. Entonces, digamos que han sabido, además con la irrupción de las redes, dentro de las limitaciones que nos decía don Elliot Cohen, todos los partidos en general muestran en nuestro país en lo que es el acceso a las redes y la comprensión de la dinámica y de la lógica que hay detrás de las redes, pero hay algunos que han logrado, digamos, trascender, y esa pequeña diferencia es lo que les ha permitido ser más exitosos que los otros. Digamos que no están viendo... Generar empatía más que simpatía. Correcto. Y es interesante porque no es que tienen el color totalmente degradado, pero sí tienen un poquito más de color que los otros que siguen, como bien planteabas, en blanco y negro. Pero vamos a ver, me parece que mucho tiene que ver con esa falta de centralidad que tiene el elector en esas estrategias. Es decir, uno lo que ve es que los partidos, bueno, y especialmente estos grupos, siguen conectados únicamente en su mundo, y se ve cuando llegan a los puestos de elección popular la desconexión absoluta que tienen con los sectores de la sociedad, a los que dicen reivindicar, a los que dicen expresar, pero que en la realidad no es cierto. En la realidad, muchas de las discusiones que ya se dan, digamos, en la Asamblea Legislativa o en los consejos municipales, no salen de esos espacios, ni con la irrupción de redes digitales que ahora hay, ¿verdad? Porque inclusive los que la siguen también son los mismos del círculo, que muchas veces se ven obligados a seguir esas transmisiones porque no les queda más remedio. Es parte de sus funciones laborales. Y entonces las polémicas que se arman cuando uno lee los comentarios siempre son de los mismos, esto sin sumar los troles, ¿verdad? Pero el grueso de la gente pasa al margen de esto. Y la mejor demostración es que usted le pregunta a cualquier costarricense que le dé al menos 3 nombres, ya no hablemos de partidos, 3 nombres de diputados, digamos, no que nos digan a qué partido provienen, sino que o a qué partido representa, sino que nos digan los nombres de 3 diputados y le garantizo que la mayoría tal vez pega uno, el que más mediáticamente sea digamos, esté vigente, ¿verdad? Entonces, inclusive algunos mencionan hasta diputados que fueron muy mediáticos, no necesariamente por ser muy buenos legisladores, pero que sí fueron muy mediáticos, que ya no están y que la gente cree que siguen estando en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso también Sergio, demuestra... posiblemente, si hoy le preguntáramos a 2 meses de la campaña electoral que nos dieran 3 nombres de 3 candidatos a la presidencia, nos encontraríamos de esos 25 que quedaron, posiblemente a los 3 que estén encabezando, que no vayan a votar porque son los únicos que conocen. Correcto. O a lo mejor no saben ni que son 25. Claro, es más, hay gente que ni conoce exactamente el número real de aspirantes a la presidencia, pero adicionalmente a ello es cierto, o sea, se mencionan estos porque son los que más han estado en la retina de la gente por muchos años, qué sé yo, el expresidente Pierre, Rolando Araya, ahora tal vez de Linet Saborío, porque aparece, digamos, en los primeros lugares, Fabricio Alvarado, porque fue el candidato de la elección anterior que pasó a segunda ronda y que no ganó la elección. ¿Cuántos sabrán que ya Rodolfo Pisa no está en la unidad, sino que está en otro pueblo? Bueno, según decían gente de esas agrupaciones políticas, mucha gente cree todavía, y ya no hablemos de los candidatos, que el expresidente Calderón Fournier sigue siendo de la Unidad Social Cristiana, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que es parte de esa desconexión que tiene la gente. Es que la gente en realidad, además de que siempre ha estado, Sergio. ¿Perdón? Y que no es nuevo, siempre ha estado. Sí, la diferencia es que antes se hace más evidente por las redes y por los memes y porque hacen joda, pero para nosotros era lo normal ser como los carajos extraños que teníamos claro quiénes estaban en los partidos políticos. Por supuesto. Y no nos estamos haciendo víctima con eso, pero yo también lo digo siempre, a don Sergio y a mí, posiblemente durante 3 años no lo invitaban a uno a ninguna fiesta,
pero cuando se venía la elección en ese diciembre, todo el mundo quería saber con nosotros qué pensábamos de quién podría ser el candidato. Y todavía hay hoy gente que le escribe a uno y le dice, don Fernando, ¿y por quién voto? Para usted, ¿quién es el mejor? Porque hay un grado de desconexión de enterarme, no es un tema cotidiano, ¿para qué quiero yo saber? Y si además identifican a uno u otro, que sean ellos, el amigo que le gusta eso, al que está metido en política toda la vida y que a veces no entiende tampoco cuando uno le dice, no, mire, yo todavía no sé por quién voy a votar. Pero ¿cómo? Si vos toda la vida votaste así, y las cosas han cambiado. Pero ha sido una constante, Sergio, no es un tema como planteábamos nuevo, pero que se hace evidente ahora con tanto tema en redes sociales. Tema de que ya no está esa adherencia que al final terminaba imperando por lo que hablábamos en uno de los segmentos anteriores, en la decisión final de ese elector. Hoy hay más volatilidad, hay más autonomía, y lo que quería plantear es que entonces las campañas deberían estar girando más en la centralidad del elector. Pero no solamente no hay esa visión, no solamente hay un mensaje que le llegue al elector desde la lectura del propio elector, sino que además tampoco hay mensaje de ninguna naturaleza. Es decir, el vacío que los partidos dejan, pese a que ya llevamos 2 meses de campaña, lo ocupan otros, lo ocupan los mismos hechos, que son los que van marcando la pauta, lo ocupan los medios de comunicación, o lo ocupan otros actores que otrora estaban menos involucrados en la actividad política, ¿verdad? O sea, hoy vemos, por ejemplo, quién es el que le lleva los medios de comunicación han jugado siempre un rol en esa dirección, pero digamos, hoy, por ejemplo, con el tema famoso del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los temas que ha estado sacudiendo el proceso electoral, que está aquí desde hace mucho, desde antes, que va a estar después de la campaña electoral, al ritmo que va esto, pero que en este caso específico del periodo en el que estamos, es un tema central. ¿Quién marca la pauta con respecto a este tema? Los medios y actores de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces usted tiene organismos literalmente exigiéndole a los candidatos que tomen una postura, ya sea que lo apoyan, ya sea que están en contra, ya sea que parcialmente respaldan algunos de los elementos que esta administración conversó con el fondo para hacerse acreedor a esa financiación que fue pactada, pero al final no es que usted ve en los partidos y en esos aspirantes acciones proactivas que se adelanten, que inclusive anticipen posibles escenarios, sino que van siempre a la saga. O, por ejemplo, si surge un tema como el del famoso caso Diamante, bueno, el caso Cochinilla ya venía de antes de iniciada la campaña, pero bueno, también permeó los inicios de la campaña y sigue permeándola, pero el caso Diamante se dio justo en plena campaña electoral, como lo hablábamos también en su momento. Bueno, ¿qué pasó? Que los aspirantes de la presidencia lo que hicieron fue reaccionar. Y entonces ahí cada quien, viendo que no estuvieran alcaldes de su agrupación política inmiscuidos, o los menos posibles inmiscuidos, en función de eso, entonces sacaban mejores o menores planteamientos, reacciones, posteos en redes, pero nunca porque fuera un tema que de entrada se dijera, bueno, este es mi tema, este es el tema que yo voy a promover, es importante corregir, qué sé yo, la corrupción, la penetración del narcotráfico, no, sino que fueron reacciones, es decir, el escándalo se da hoy y al día siguiente, o bueno, ahora en redes a las horas posteriores surgieron, digamos, las reacciones. Pero entonces son, digamos, los empresarios, digamos, los que le dicen, mire, esperamos tal postura o qué esperamos de ustedes, son inclusive los que organizan esos conversatorios, esos debates que ya hemos tenido en estos 2 meses, los que plantean a partir del enfoque con el que convocan a los aspirantes, cuáles son sus énfasis. Y al final, entonces, si uno se da cuenta y va haciendo la sumatoria de todos, no es entonces el aspirante el que llega con una propuesta para tratar de convencer a ese sector, sino que es el candidato o la candidata que tienen que tratar de demostrar que están alineados con lo que ese sector promueve para granjearse su respaldo de cara al proceso o de cara a la elección del 6 de febrero. Entonces, claro, Sergio, los políticos pasan a segundo plano en un proceso en el que deberían de ser protagonistas. Y más que propuestas es revisar
que ojalá en ninguna de las fotografías o de las publicaciones aparezca el susodicho alcalde que estuvo 48 o 36 horas detenido, de que no aparezca en mi equipo de campaña. Esa es la mayor preocupación, como decís vos, que de estar con el tema de fondo. Y vean las cosas tan extrañas en lo que hablabas también, Sergio. Ver a La Nación, un periódico que toda la vida con solo el editorial tomaba una posición, que la ha tomado en cuanto a insistirle a los partidos y a los candidatos, y especialmente en los últimos días a doña Linet Saborío en el tema del Fondo Monetario, ver a su director escribiendo una columna para explicar el editorial que había hecho. Es decir, hemos llegado hasta ese nivel de la necesidad de esos grupos de poder de cómo dejar claro cuáles son sus posiciones. Cuando antes La Nación, un editorial, punto, no había que explicarlo. Y ahora pareciera que tiene que además salir el director y decirle al mejor estilo, un poco en holgorio, ¿entendiste? Escribiendo una columna para explicar el editorial. Y es donde voy a ese enfoque de lo que vos decís, los grupos de poder diciendo, yo invito a quien yo quiera a los debates y alíñense conmigo, porque si no, dice don Wilmer Ramos, a él no le prestan dinero los bancos por la ley de usura y por el aumento de la disminución de ganancias con los datáfonos. ¿Cierto o mentira? No lo sé. Puede tener un grado de razón. Pero también ahí aprovecho para introducir otro tema de lo que hemos tenido estos 2 meses, es que hemos tenido fuertemente campaña en las redes, más que en los medios tradicionales, aunque los estudios dicen que la gente sigue viendo más televisión y es lo que más penetra en ellos, pero es que no hay recursos y la plata la están manejando acorde a momentos. Y aprovecho, Sergio, y lo junto con otra cosa. Hay quienes dicen que en estos 2 meses tuvimos muy en alto a don José María Figueres. Unos dicen que fue por una alta inversión en publicidad. Ahora vemos un repunte fuerte de doña Linet. Lo dijo don Helio Cohen aquí, que había una gran posibilidad de crecimiento de don Rolando Araya y de doña Linet. El tema diamante golpeó a don Rolando Araya, que sentía uno que venía hacia arriba, igual que don José María los golpeó. Pero veamos cómo al final la apuesta económica, y no en televisión, sino en redes, pueda estar de una u otra forma, como dicen los que conocen, marcando la ruta en estos 2 primeros meses, como que pareciera, Sergio, y con esto cierro para escuchar tu análisis y comentarios, como que están luchando 3 o 4 de quedar sembrados en los 4 primeros lugares, casi en igualdad de condiciones, para el 2 de enero decir, ahora sí, vamos para adelante. Estos somos los 4 los que vamos a estar. Y ese es un legado que tenemos que responsabilizar a los Alvarado, de que todos creen ahora que además es cíclico y va a ser igual, que cualquiera con un 3% o un 4% puede colarse en la segunda ronda. Puede que sea así, pero no creo que sea tan automático como muchos también lo piensan, Sergio. Sí, bueno, y hay un tema que quería agregar a lo que planteabas, y es que el tema de la financiación, que es un tema muy delicado, y lo que estamos viendo hoy es que 2 bancos, y como lo hemos planteado también en programas anteriores, en una acción lícita, ¿verdad? Porque no hay nada que impida esto desde el punto de vista legal, se hacen con la financiación, digamos, con la posibilidad del acceso a la financiación pública, si es que estos partidos finalmente llegan a obtenerla, a través de estos fideicomisos, de estos préstamos, que les están confiriendo a prácticamente 4 o 5 grupos. De ahí lo que mencionaba el candidato del PAC, que ya no lo tienen dentro de esa lista de preferentes, pero vemos cómo son bancos que ven esto como un negocio, ¿verdad? Entonces, igual le prestan a partidos que se autodenominan de centro derecha, de centro izquierda, socialdemócratas, socialcristianos. Finalmente, el dinero pareciera que en este aspecto no tiene signo ideológico que lo
que lo diferencie. Y eso también es interesante porque al final le da un protagonismo importante a la banca y particularmente en este caso a dos bancos privados, ¿verdad? Que al final son los que se van a servir con la cuchara grande. Y curiosamente, uno de esos partidos, de esos extremos que tanto ha criticado eso, ahora accede a 500 millones de colones y ya no es pecado acceder al dinero de una banca privada que es producto del capitalismo, del neoliberalismo. Y entonces don José María Villalta Flores Estrada, todo su discurso significa que el fin justifica los medios, que al final entonces accedamos a ese dinero. Eso es importante resaltar porque también es un elemento que veremos en el último bloque, perdón, en cuanto al ser consecuente, porque eso también está dentro del voto, de la volatilidad del voto. Perdón la interrupción, pero no podía quedarme con las ganas de decir esos cambios abruptos que tienen nuestros políticos de derecha, de izquierda, de centro, arriba, abajo, a un lado, a un costado, todos cortados con la misma tijera. No, y aclaremos que el señor Ramos lo que se está quejando es que no pudo ser parte de los destinatarios de ese apoyo de estos bancos. Es decir, no es que está cuestionando el recibir financiamiento de esos bancos, al contrario, lo que está cuestionando es que estos bancos no le quisieron prestar a él también, o a su partido. Entonces, como en el pasado le prestaron. Como en el pasado sí les prestaron. Entonces, digamos que en este sentido, otra vez, esto es parte de ese eclecticismo en el que estamos, ¿verdad? Es decir, aquí da igual cuál es el color político, cuál es la orientación, bueno, no disque no, perdón, cuál es la orientación que se dice se tiene ideológicamente hablando, y al final, pues el tema de financiamiento los empareja a todos en una misma, en un mismo plano. Y sobre lo que hablabas, es decir, es correcto, es decir, hay muchos cuestionamientos sobre la veracidad o no de esos apoyos, o si esos apoyos son construidos, si son artificialmente logrados. En redes, igual que en medios de comunicación, pues hay muchas formas también de generar manipulación del ciudadano, ¿verdad? No es solamente el algoritmo de las redes, que de por sí ya induce, sino que además, como bien decía don Hélio, usted paga y usted tiene la posibilidad de hacer crecer un determinado aspirante, una determinada idea por un tiempo al menos. Deja de pagar, pues obviamente decrece el asunto, porque le llega a menos gente. Aunque sean africanos. Aunque sean africanos o noruegos o escandinavos en general. Pero bueno, el tema es que yo diría que en este momento, digamos, lo que los estudios van arrojando es que de esos 25, efectivamente, hay unos 5 o 6 que podrían estar tratando de pelear, como dices, para quedar sembrados en la segunda ronda, o por lo menos de cara a la recta final del proceso electoral ya en pleno 2022, tratar de cerrar filas y de que sea entre ellos que esté finalmente no el ganador, sino los dos que queden literalmente sembrados para la segunda ronda, como ya pasó en el 2018 y como ya pasó en el 2014. Es decir, de esos 25 hay muchos que además de que llevan la doble postulación, y que entonces ya uno sabe que en realidad a lo que están apostando es a la curul legislativa, no es el premio de consolación, sino todo lo contrario. Esa es la verdadera apuesta que tienen y que los motiva a estar en esto. Pero hay otro porcentaje que en realidad están participando porque quizá quieren abrirse un espacio, porque en el fondo tienen esa ilusión, como bien planteabas, de que si logran pasar del margen de error, ya para enero algo los catapulte y los ubique en los primeros lugares. Pero sí me parece, por lo que va uno observando, y concuerdo contigo, más ahora, ningún proceso electoral puede ser reiteración del anterior. Creo que cada uno tiene sus propias características. En este momento, empero, uno aprecia que hay 5 o 6 que son los que están de alguna forma peleándose el favor de la gente. Obviamente José María Figueres, que había comenzado pues con un respaldo importante, pero que sigue siendo muy pequeño y muy pequeño para pretender, no lo que decía su jefe de campaña, ganar en primera ronda, sino incluso para ser de los firmemente invitados a la segunda ronda.
Pero bueno, ahí estaba y ahí tiene el respaldo de su partido, entre comillas de su partido, porque recordemos que un segmento importante no lo estuvo acuerpando al principio y bueno, con la salida de Rolando Araya pareciera que algún pequeño grupo de dirigentes o un pequeño, no sé, grande, pequeño, un grupo de dirigentes optó por hacer casa aparte con don Rolando. Habrá que ver cuánto esto impacta en ese segmento del electorado, que sigue siendo un electorado duro, pequeño con respecto al Partido de Liberación Nacional de antaño, pero que sí supera en voto duro a lo que tienen las otras fuerzas políticas con un poco más de trayectoria. Doña Linet, que ha venido mostrando un crecimiento importante. Recordemos que la Unidad Social Cristiana, después del descalabro que sufrió en la primera mitad de la primera década de este siglo, venía experimentando un proceso lento, paulatino, de mejora en términos de arrastre electoral, no lo suficiente para llegar a su época dorada de los años 90, pero sí, digamos, para por lo menos permitirle tener expectativa de no extinguirse y de ir poco a poco ampliando escenarios. Bueno, doña Linet ahí va subiendo. Unos dicen que más de forma inercial que por mérito propio, pero bueno, ahí va como una de las que está en ese, cuando hacíamos el ejemplo del ciclismo, en ese pelotón puntero. Por supuesto, Fabricio Alvarado, que todavía recoge parte de lo logrado hace 4 años y que es muy interesante porque a pesar de que ahora está en una agrupación totalmente distinta a la que lo movilizó o lo impulsó hace 4 años, en esa lucha particular que puede tener con Restauración Nacional, parece que por lo menos al día de hoy le va ganando la partida a Restauración Nacional y a su candidato, el señor Cruikshank. Por supuesto, José María Villalta, que ha sido un tema interesante, porque de alguna forma don José María Villalta, más allá de que haya gente que cuestione que si su candidato a la vicepresidencia fue parte o no parte de la Universidad de Costa Rica, nada más para terminar esta idea, sí, digamos, es interesante. Lo que quería es que podamos entrar al tema Villalta sin el corte comercial, porque creo que es importante analizar ese repunte versus PAC caído completamente. Correcto. Y el segundo que te lo dejo ahí para reflexión, porque a vos te gusta dejarle a los candidatos. Hoy no estamos con candidato, pero te lo dejo ahí. Podrá ser que alguno de los que no repunta en lo que reste de la campaña terminen dándole la adhesión a otro y encontremos alianzas, ya no coaliciones. Hay algunos que se dicen que andan ya valorando ese tipo de cosas. Estamos en su programa Usted Decide. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web.
Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Nueve de la noche con 35 minutos. Vamos al último bloque de su programa Usted Decide. Recordarles, estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, rumbo a las elecciones nacionales para escoger presidente y diputados, presidente, vicepresidentes y diputados el 6 de febrero del 2022. Ya estuvimos la semana anterior con 2 de los 25 candidatos a la presidencia y seguimos girando las distintas invitaciones a los candidatos y candidatas. Algunos de ellos nos plantean en enero como fecha para estar con nosotros, otros estarán este miércoles que viene y en los próximos días, pero nuestro compromiso es que usted pueda tener a todos los candidatos aquí al frente suyo, en su computadora, en la televisión, en su casa, en el teléfono, y los escuche con sus propuestas para que tenga elementos para que usted pueda decidir ese 6 de febrero. Hoy con don Sergio Araya Alvarado, analista político de este programa, hemos venido conversando de lo que ha sucedido en estos 2 meses que se cumplen hoy de la campaña electoral, y le hacía yo un corte un poco abrupto, pero corte al final a don Sergio con el tema de don José María Villalta Flores Estrada, que empieza a tener un aumento interesante. En la última encuesta lo coloca con un 4%, a la par de otros candidatos que están como ese pelotón que está por ahí esperando darle casa al pelotón que está en primera línea, para no decir escapado, que ya lo habíamos reflexionado. Y curiosamente empiezo a notar un crecimiento interesante y un Partido de Acción Ciudadana, don Sergio, que no pasa de ese 1%, que no logra crecer en nada, que además don Welmer Ramos dice que no tiene recursos. El diputado Villalta sí los obtiene con un banco privado, de los que muchos han criticado siempre por ser parte de la banca capitalista y con otros intereses neoliberales, que además, Sergio, ha sido claro siempre el discurso del Frente Amplio y de los partidos de izquierda y del Partido de Acción Ciudadana, que esos recursos, aún con garantías, tenían otro sesgo de compromiso con los partidos políticos a los que eran financiados. Y hoy, y al igual que hace 4 años, pareciera que ya eso cambió, que don Leonel Baruch, en el caso del BCT y Promérica, ya no tienen ese tipo de intereses que antes le indilgaban estos partidos, que ahora también se han convertido en sus clientes, Sergio. Ya lo hablábamos, ¿verdad? En estos tiempos parece que ese tema ya también es totalmente de realismo político, ¿verdad? Y no tanto de una visión principista, en el entendido de principista como de principios políticos o éticos incluso, o por lo menos coherentes con algún discurso que se ha manejado. Pero volviendo al tema, sí, digamos de José María y de Welmer, es interesante porque, correcto, me parece que el Frente Amplio está tratando de capitalizar 2 cosas. Por un lado, la figura de don José María Villalta, que recordemos no es inédito que esté en lugares, aunque sea con un respaldo tan pequeño, pero en lugares, digamos, que sobresalga del resto. Ya lo vivió él en la elección de 2013-2014, donde incluso fue la mejor performance que ha tenido un partido de izquierda en la Segunda República. Creo que al final alcanzó el 17% de los votos y adicionalmente una bancada en ese momento 9 legisladores que fue histórica, porque creo que ni en la época previa a la Segunda República habían logrado ese nivel de representación tan elevado en un Congreso, en un Parlamento. Así que ya don José María de por sí trae cierta particularidad, ¿verdad? Es un tipo que puede generar conexión, especialmente con estratos de esos que hablábamos, que son químicamente siglo XXI, ¿verdad? Y que de alguna forma pueden ver en él, más allá de cuestiones doctrinarias o de si se parece o no al régimen de Chávez o de, bueno, ahora de Maduro, o de del régimen cubano, digamos que para algún segmento, tal vez de los que vivimos la época de la Guerra Fría, les puede causar eso algún nivel de preocupación, pero para las generaciones actuales me parece que eso pues
cala poco, o por lo menos cala menos que otros temas con los que parece él sí hace clic. Y es ese discurso progresista. No es gratuito que ahora Paola Vega esté activamente involucrada en su plataforma, y de alguna forma viene a llenar ese espacio que el PAC dejó vacío, especialmente este PAC liderado por el señor Ramos, que muy a pesar de que en su momento tenía a doña Paola acompañándole, y que recordemos fue la que prácticamente defendió esa candidatura contra viento y marea, pero de alguna forma el señor Ramos representa otra visión, otro segmento del PAC que no necesariamente es el que le dio, digamos, el éxito electoral a don Carlos Alvarado, y que de alguna forma ya lo asemeja más a otras agrupaciones políticas. Entonces, me parece Don que, Sergio, a pesar de que él también, sí. Pareciera que don Welber representa más al PAC originario, que no necesariamente ganaba elecciones, que al PAC Correcto. que abrió sus puertas y se llenó de la izquierda, que le permitió a Luis Guillermo Solís y a Carlos Alvarado llegar al poder. Y de esta neoizquierda, ¿verdad? Es que también ubiquemos las categorías en su justa dimensión temporal, ¿verdad? Porque más bien a don Carlos Alvarado, si algo le han tildado es de neoliberal, ¿verdad? Por las políticas en materia financiera, en materia fiscal, en materia económica que ha promovido. En realidad es ese discurso que tiene que ver con estos Sergio, derechos humanos, culturales. pero a la hora de gobernar, porque en campaña Sí. política el mensaje sí era más afín a esa neoizquierda. Fue en gobierno cuando resultó una caja de Pandora diferente. Pues en parte, porque porque recordemos que don Carlos siempre habló de más impuestos, ¿verdad? Y habló de afectar, digamos, intereses de los que habían sido inclusive aliados incondicionales de don Luis Guillermo, que fueron los empleados públicos. Pero aquí quiero sacar a relucir un tema que no es mío, es de una colega chilena, a propósito de lo que pasó en la elección de Chile, ¿verdad? Que como sabemos están por ir a segunda ronda, entre ahí sí, extrema derecha y extrema izquierda, o por lo menos un grupo que se autodenomina más progresista. Decía esta politóloga que se autodenominó de entrada de izquierda, y de izquierda militante, y de la izquierda de la época de antes, o empleando la categoría, digamos, de antes, con la que se dio más origen al concepto de izquierda. Decía ella, y poniendo un ejemplo para ilustrar lo que quería decir, que estando ella en vamos a plantearlo así, en un supermercado, hablando con la cajera, una persona sencilla de extracción totalmente humilde y asalariada, le preguntaba que por quién iba a votar y le dijo que por el candidato de la derecha. Entonces ella le preguntó que por qué, si los de la derecha más bien son los representantes del capitalismo salvaje, de los que no quieren las reivindicaciones sociales y demás. Y que esta persona le dijo que a diferencia de lo que ella le estaba diciendo, en realidad de ese candidato de derecha había oído más interés en reivindicar derechos laborales afectados por la pandemia, porque en Chile, igual que aquí, se restringieron los horarios, los contratos laborales, se restringieron por ende los salarios, porque la izquierda de Chile, eso es a lo que quiero llegar, ahora era izquierda, pero porque estaba reivindicando esa dimensión cultural. Ella no lo planteó en esos términos, eso ya lo teorizó la politóloga, pero porque les preocupaba más los derechos de los animalitos, el tema de las personas del mismo sexo que querían tener una unión, digamos, legalizada, y menos las reivindicaciones de la clase trabajadora. Entonces decía esta politóloga chilena que era una reflexión, era una llamada de atención, siendo autocrítica, de que estos grupos de izquierda eran más izquierda, digamos, en esos elementos que dieron origen a su razón de ser como izquierda, habíanse quedado un poco rezagados, los habían inclusive colocado en segundos y terceros lugares en la lista de prioridades, y se habían enfocado en esta otra neoizquierda, en esta dimensión más cultural, más de derechos humanos, que no es que para ellos sea poco relevante, por supuesto que lo es importante, a tal punto que ahora es lo que los define, pero que entonces esto había opacado lo otro. Entonces, qué interesante, porque pareciera que esa neoizquierda, por decirlo así, más centrada en lo cultural y menos en lo económico y lo social, fue la que le dio el gane a don Carlos Alvarado, por lo menos le permitió ir a segunda ronda en el proceso electoral anterior. Bueno, y ese segmento hoy se encontraba huérfano.
y aparece otra vez el Frente Amplio y parece que es el que lo puede reivindicar. Por eso no es gratuito que desde que don José María Villalta es el candidato, estos temas volvieron a salir a la luz pública, como por ejemplo su propuesta de crear los Juegos Deportivos LGTBI, por ejemplo. Sergio, pero muy interesante también, que me gustaría tu análisis, tomando el ejemplo chileno, que curiosamente hace 4 años, igual hoy, don José María Villalta y el Frente Amplio son contrarios a los call centers, y una gran cantidad de los jóvenes que los acompañan tienen la oportunidad de tener su crecimiento con estudios, su tiempo y su salario, porque lo que manejan es el inglés y la informática en esos call centers. Y además también uno había imágenes que no calzaban de hace 4 y 8 años, especialmente de hace 8 años, de vehículos de una clase social pudiente, para decirlo así, en buen desamparadeño, con calcamonías del Frente Amplio. Entonces uno no logra como entender, es que el ejemplo que dabas de Chile me parece consecuente con lo que vive la sociedad chilena, y cuidado, no la sociedad en general. Muy posiblemente hoy usted ve que el discurso en la Asamblea Legislativa del diputado Villalta de menos horas de trabajo, de trabajar 3 días, 4 días y descansar 2 más, no está en la campaña electoral, porque más bien la gente quiere empleo, pero es esa falta de información que le presta el votante y que se va por estos temas muy sugestivos, más allá de los que pueda estar necesitando. Bueno, es que justamente por eso decía, el tema de esa neoizquierda se centra en esta dimensión más cultural o en el tema ambiental. Por ejemplo, para el 2014 se decía que el Frente Amplio y don José María Villalta tenían un discurso ambientalista en esa idea de la preservación del ambiente, de la protección del agua como derecho humano, que en el contexto de los problemas ambientales que hoy vivimos, no ya como sociedad costarricense, sino como globo terráqueo, que inclusive en su momento conversamos aquí con aquella experta, calaban, hacían clic con esos segmentos de jóvenes que inclusive son jóvenes económicamente consolidados, que inclusive tienen la potestad y la posibilidad, porque tienen satisfechas sus necesidades materiales básicas, de preocuparse y ocuparse por esos temas. Entonces, posiblemente jóvenes de extractos más populares, totalmente asalariados o que viven en la economía informal, no necesariamente son seguidores del Frente Amplio, como sí lo pueden ser estos otros, para los que justamente sus prioridades no son buscar ese empleo o buscar formalizarse para tener por lo menos el seguro social garantizado si sufren un accidente en el ejercicio de su trabajo, sino para esos jóvenes que esa parte la tienen resuelta y que más bien lo que están es preocupados y ocupados por el tema ambiental, por la preservación, que no es que no sean cosas importantes, aclaro, pero que, digamos, en la lista de prioridades para otros estamentos de la sociedad pueden no ser los más urgentes, pero para estos sectores que ya tienen resuelta su situación académica y su situación profesional, pueda que estos temas les impacten más. Entonces el tema del aborto, por ejemplo, que posiblemente doña Paola Vega va a querer promover en algún momento a lo largo de la campaña, visto como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, será un tema que a algún segmento de este lado, que repito, económicamente es más consolidado, les puede llamar poderosamente la atención y terminen entonces respaldando al Frente Amplio. Pero lo que sí es un hecho es que el Frente Amplio está ocupando ese espacio que el PAC ocupó en la elección anterior y que hoy definitivamente con el señor Ramos no parece lograrlo. El otro que podría estar en ese pelotón puntero de cara a el sprint final a partir de enero, es don Rodrigo Chávez. Curiosamente, don Rodrigo Chávez, que es de un partido que es un cascarón jurídico, ¿verdad? Tiene la riqueza de que ha capitalizado el tema de la corrupción, ese sí, porque desde el principio ese fue, digamos, esa fue su bandera. Recordemos cuando dejó el Ministerio de Hacienda, que lo dejó denunciando, no solamente que el presidente no acogió su criterio de no excluir a las municipalidades de la regla fiscal, sino que adicionalmente habló fuertemente
de los problemas que decía él había detectado al interior de Hacienda para combatir la evasión y la elusión fiscal. Entonces, de alguna forma, digamos, don Rodrigo Chávez, que le sobrevino al puro inicio de la campaña el tema del famoso acoso sexual del que se dice él es responsable ante subalternas en un organismo internacional en el que laboró por casi 3 décadas, de alguna forma eso lo había, digamos, tirado a la lona, como se dice popularmente, pero probablemente ese escándalo muy temprano en el proceso electoral no contemplaba lo que iba a ocurrir después y ahora, al amparo de los fenómenos de corrupción, ha comenzado a emerger. Y dicen algunos, a propósito de lo que hablabas de pautaje en redes, que con una fuerte inyección en redes, pues ha logrado irse posicionando de la mano también de un referente del periodismo costarricense, como lo es Pilar Cisneros, que evidentemente... Eso es lo que iba a comentarte. Sí, que evidentemente... Iba a comentarte que ha sido una buena yunta en esa lucha contra la corrupción. Correcto, a pesar de que en la argumentación para minimizar el tema del acoso se vio mal parada y generó algún nivel de, vamos a ver, de pérdida de credibilidad en sectores que siempre la tenían, digamos, como casi que canonizada, ¿verdad? Pero digamos que en el tema de corrupción, que ha sido su fuerte, o que fue su fuerte mientras ejerció el periodismo de manera profesional, pues cuenta con esa aliada, ¿verdad? Con ese escudero. Y entonces juntos, porque prácticamente son las caras visibles de este partido. Además, el partido con costo, yo que estoy en esto no recuerdo el nombre, se me hace un mundo repetirlo, pero don Rodrigo y doña Pilar son la cara visible de esa agrupación, de ese proyecto político. Y bueno, es otro que podría, y ese sí con un discurso totalmente de outsider, ¿verdad? Está tratando de capitalizar esa indignación. Ahora, ¿cuánta indignación o alcanzará esto? Habrá que ver. En su momento, hace 4 años, lo intentó Juan Diego Castro y lo hablábamos, creo que con Ronald, para noviembre del año, con Jesús Guzmán lo hablábamos, para noviembre del 2017, estaba dentro de los que punteaban, junto con Antonio Álvarez de Santi, y bueno, luego sobrevino el tema de que le dio un viraje a esa campaña a partir de enero y literalmente se derrumbaron sus aspiraciones, además de que había tenido salidas en falso, pues ahí con algunos comentarios hacia magistradas y demás. Pero lo que quiero decir es que el tema de corrupción, que hoy aparece como el tema más importante en algunos estudios de opinión, incluido el último del CIEP, tampoco hay certeza de que va a seguir siendo el tema top de aquí al 6 de febrero, ¿verdad? De aquí a los próximos 2 meses. Mientras sea, pareciera que por lo menos le ha ayudado a don Rodrigo Chávez para capitalizar. Y el otro, ya para ir terminando esta parte, que podría o que iba o que apuntaba a estar en ese grupo, ya lo mencionaste, Rolando Araya, que también podría reivindicar alguna suerte de representación de esos segmentos progresistas más moderados, pero que creo que a él sí, por lo menos en lo inmediato, el tema particularmente del escándalo Diamante lo afectó, no solamente porque el hermano, aunque sea de otro partido político, está involucrado o aparentemente involucrado, sino porque también hay un socio de él que además financió su partido que también aparentemente está involucrado. Pero igual, vamos a ver cuánto dura esto, qué prolongación va a tener, qué nivel de impacto va a tener, y si de aquí a los próximos meses la cosa se va diluyendo y más bien puede encontrar otro espacio, otra vez, sin ser propositivo. Porque ese es el tema. Yo no veo realmente, y espero ver qué va a pasar en los próximos meses, pero yo sigo viendo esas campañas reactivas, ¿verdad? Aquí parece que el que saca ventajas, el que capitaliza el tema del momento, lo sabe encauzar, como decía yo en otro momento, el que se monta sobre la cresta de la ola y la sabe manejar, parafraseando al surf, pero no necesariamente el que lleva la voz cantante desde el punto de vista de la narrativa política. Y ahí sí, por lo que hablábamos hace un rato, yo no le veo mayores cambios a esto. O sea, creo que la campaña ahí no va a haber mayores virajes, sino que otra vez terminarán yendo a la segunda ronda los dos que sepan capitalizar mejor los temas que en el momento generen la atención de la gente y sobre todo impacten de forma tal que movilicen al electorado a tomar una decisión ya el día de las elecciones. Don Sergio, creo que por hoy lunes esa narrativa política en ese programa se nos terminó.
Se nos queda para analizar, creo que antes de terminar el año, el rol de la Asamblea Legislativa en este proceso electoral, porque hay temas que no caminan, que podría ser que además le estén generando ruido a los candidatos a la presidencia. Correcto. Y nos encontremos como hoy, muchos días sin quórum, pidiendo tiempo, pidiendo vacaciones, con tal de que no estén los diputados causando ruido en Cuestemoras. Muchas gracias, Sergio, por todo el análisis, como siempre, en este inicio de semana. Volvemos a vernos el día miércoles. Ya no hay sufrimiento para Sergio porque ya su equipo no juega miércoles, sino que juega jueves. Y entonces había un grado de preocupación en lo que pudiera estar sucediendo en Tibás el próximo miércoles. Así que estaremos distendidos sin preocupación alguna, así como estamos los sapricistas, el próximo miércoles con nuestro invitado. Sergio, muy buenas noches. No, el placer ha sido mío y más de un candidato lo que quiere ser, parafraseando lo que acabas de decir, o el Herediano o el Saprissa, que entran de cuartos y terminan siendo los campeones del torneo respectivo. Yo creo que muchos desearían ser como Herediano, y es esperar ya estar listos en la segunda ronda sin tener en que este preocuparse torneo de sí, nada. por supuesto. Pero ninguno va a tener esa posibilidad como se va viendo este panorama. Ninguno va a tener esa posibilidad. Que el que No, parecía que tenía todos los puntos, ya demostró que no necesariamente así funciona. Porque se está pinchando igual el camino. que en el fútbol, en la política no se pueden repartir nada. Correcto, Fernando, hasta que no se cuenten los votos. A propósito de esa frase de un exapricista muy distinguido. Así es. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, amigas y amigos que nos han acompañado en esta noche de lunes. Espero que haya sido para su bien esta conversación con este análisis de lo sucedido en estos 2 primeros meses de campaña electoral. Nos queda bastante y aquí estaremos el próximo miércoles al ser las 8 de la noche, recordándoles que para tener un mejor país, usted decide. Feliz semana. Hasta la próxima. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.